Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DF-TV. Este miércoles el Banco Central de Estados Unidos dio a conocer las minutas correspondientes a su última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. Para ahondar en este tema, estamos junto a Sebastián Sensacua, economista de Visa Inversiones. Sebastián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bueno, vimos en las minutas, cierto, que varios funcionarios están a favor de comenzar un retiro gradual en las próximas reuniones, pero no se detalla cuándo. ¿Ustedes creen que podría comenzar un retiro en el mes de diciembre? Bueno, en el fondo lo que hemos visto por el lado de la economía de Estados Unidos es un fortalecimiento de las cifras de actividad. Recientemente, hace algunas semanas atrás, se dio a conocer el PIB del tercer trimestre, en donde la economía creció un 2,8%, un crecimiento bastante alto por sobre lo que esperaba el consenso y por sobre la tasa del trimestre anterior de 2%, por lo que en términos de agregados de la economía vimos un fortalecimiento de la actividad. Y también esto fue acompañado por mejores cifras de empleo, o sea, creación de empleo en el mes de octubre sobre los 200.000 puestos de trabajo, superior a lo que veníamos en meses anteriores, por lo que en cierta medida vemos una mejora en los datos de actividad y que creemos se podría continuar hacia los próximos meses. En ese sentido, si continuamos observando cifras positivas por ese lado, o sea, mayor creación de empleo en noviembre y también mejores datos de comercio y de actividad en el agregado en Estados Unidos hacia los próximos meses, claramente se acrecienta esa probabilidad de que la Reserva Federal empiece a moderar los estímulos posiblemente a lo mejor en diciembre. Pero de todos modos nuestra expectativa sigue estando centrada en que durante el primer trimestre del próximo año se debería empezar a concretar esa moderación de los estímulos no convencionales. Claro, el consenso está que se iniciaría recién en el mes de marzo, también teniendo en cuenta este complejo escenario fiscal que se va a vivir probablemente a comienzos de 2014. Entonces, ¿usted está más de acuerdo que se podría hacer en la reunión del 18 y 19 de marzo? Claro, exactamente. Nuestra expectativa puede ser más sesgada hacia el primer trimestre del próximo año. ¿Por qué? Por lo que tú dices, en el fondo, porque aún hay un tema fiscal importante en Estados Unidos durante los meses de enero-febrero. Está la discusión del techo de la deuda, que puede generar cierta incertidumbre, cierta volatilidad, que puede afectar los indicadores de actividad de Estados Unidos en el corto plazo, por lo que podría ser más cómodo, en el fondo, anunciar una moderación de las medidas de estímulo después de que este evento político fiscal pase, ¿no es cierto?, en Estados Unidos en el primer trimestre. ¿Y a cuánto creen que podrían reducirse los montos de compra? Bueno, en el fondo nuestras expectativas son de que la moderación no es agresiva, sino que más bien es a un ritmo gradual. En el fondo, ir moderando el proceso de compra desde los 85.000 millones que estamos observando en el día de hoy a montos cercanos a los 70.000, 75.000 millones y así sucesivamente. O sea, pensando en un retiro gradual, o mejor dicho, una moderación gradual del proceso de compra que está efectuando Estados Unidos con sus medidas no convencionales. Sebastián, tú me comentabas que por un lado, claro, está la reducción de los montos de compras de bonos, pero las tasas de interés se mantendrían cercanas a cero en el largo plazo, digamos. ¿Hasta cuándo tienen contemplado usted más o menos que se mantenga esta Claro, aquí en el fondo lo que hay que tener en cuenta, hay que separar dos cosas. Uno, este proceso de moderación de las medidas de estímulo no convencionales que van de la mano con una mejora en la actividad de Estados Unidos. Y por otro lado, lo que es el manejo de política monetaria con la tasa de interés, la Fed Fund, que es el similar de la tasa de política monetaria de nuestro Banco Central. En ese sentido, los consejeros, tanto el presidente de la Fed actual como también Janet Yellen, han ido explicando, ¿no es cierto?, que a pesar de esta moderación de las medidas de estímulo, esta tasa se va a mantener en niveles mínimos por un tiempo prolongado, lo que obviamente da a entender de que a pesar de que van a aumentar las tasas de bonos del Tesoro por esta moderación, no va a ser un incremento agresivo, sino que va a ser más bien gradual, dado que la tasa de política monetaria se va a mantener bastante baja por un tiempo prolongado. Nosotros creemos que recién el primer movimiento alcista en esta tasa de política monetaria sería hacia el año 2015, por lo que podemos ver que en ese sentido el manejo de política monetaria continuaría expansivo por ese lado, haciendo entender de que el aumento de las tasas que esperamos hacia los próximos trimestres, dada la moderación de los estímulos, va a ser más bien gradual y no agresivo. ¿Y ustedes también esperan que haya volatilidad en los mercados, obviamente a la espera de esta reunión de diciembre, también obviamente considerando los datos que se vayan conociendo y las palabras de algunos funcionarios que tú has visto que han sido bastante dispares? El presidente de la Fed de St. Louis dijo que está sobre la mesa la reducción, ya vimos a Janet Yellen con un discurso más bien menos agresivo y también a Ben Bernanke. ¿Qué creen ustedes que va a suceder entonces en los mercados? Bueno, obviamente el mercado puede ponerse nervioso a la espera de esta reunión de diciembre, dado que en la medida que se vayan concretando datos positivos en Estados Unidos, se puede iniciar esta moderación de las medidas de estímulo. O sea, en ese sentido podríamos ver cierta volatilidad en los mercados a esta reunión de expectativa de diciembre, dado lo que tú estás comentando, obviamente.
Pero de todas maneras ya, al menos el ministro de Hacienda dijo que nuestro país está preparado para un retiro gradual de los estímulos en Estados Unidos. ¿Cómo crees que esto impacta también al resto de los emergentes? Bueno, en el fondo los efectos que tiene esta moderación de estímulos no convencionales, hemos identificado tres en este sentido. Uno, por un lado, obviamente, como la Reserva Federal va a dejar de ir comprando con la misma intensidad bonos del Tesoro, esto va a presionar a las tasas de bonos del gobierno de Estados Unidos al alza y a su vez también a las tasas internacionales. ¿Ah? Por lo que vamos a ver aumentos en las tasas en diversas economías. Por otro lado, también como va a haber menor inyección de dólares en el mercado, va a haber una depreciación de las monedas emergentes respecto del dólar, porque en términos relativos van a haber menos dólares que otras monedas, por lo que va a haber depreciación de monedas emergentes. Y por otro lado, también, como la mayoría de los precios de materias primas están denominados en dólares, como van a haber menos dólares en el mercado o se van inyectando menos dólares, también los precios de materias primas van a presentar ciertos retrocesos, por lo que vamos a ver menores precios del cobre, por ejemplo, etcétera, etcétera. En ese sentido, hay que identificar cuáles son las economías que tienen mayor vulnerabilidad. Y obviamente las que tienen desbalances macros más relevantes, o sea, tienen mayor endeudamiento con el exterior, son las más vulnerables en este sentido. Caso, por ejemplo, de India, caso, por ejemplo, de Turquía, mientras que el caso de Chile también, si tenemos un déficit de cuenta corriente, este se ha ido moderando en los últimos trimestres y más aún, este déficit es sustentado más bien por inversión extranjera directa, que tiende a ser inversión que se queda en el país por más tiempo, más que la inversión golondrina o inversiones en portafolio, que tienden a ser más volátiles y que se tienden a retirar cuando hay estos momentos de mayor tensión o volatilidad en los mercados externos. Por lo que en ese sentido, la posición chilena, si bien es de atención porque hay un déficit de cuenta corriente, este es sustentado más bien por inversión que se tiende a quedar, por ejemplo, inversión destinada a construcción de fábricas, que no tiende a salirse cuando hay estos movimientos bruscos por el lado externo, por lo que la posición chilena está un poco mejor que otras economías emergentes, por ejemplo. Y además lo que comentamos hace un rato también, la economía global se prevé bastante mejor para el año 2014, con un crecimiento mayor en la zona euro, en Estados Unidos y como comentamos también con este plan de reformas impulsado por el gobierno chino. Claro, o sea, el escenario 2014 es claramente distinto a lo que veníamos viendo, por ejemplo, hace algunos años atrás. Ya, por ejemplo, la idea de un desmembramiento o de separación de la zona euro del bloque monetario es prácticamente casi cero, descartado, dado, ¿no es cierto?, los esfuerzos que se han hecho, por lo que la zona euro debería continuar creciendo y recuperándose hacia los próximos trimestres, dado también porque hay un Banco Central Europeo dispuesto a sustentar esta recuperación con tasas en niveles bastante bajos. Al mismo tiempo que también los ruidos fiscales, si bien no es descartable que continúen en algunas economías de la periferia, claramente no son tan significativos como veíamos en el año 2011 o 2012, en donde posiblemente se estaba hablando de una salida de Grecia, por ejemplo. Por lo que en ese lado de Europa estamos viendo un poco mejor la situación, también estamos viendo una situación un poco mejor en Estados Unidos y como tú comentabas también la situación de China con este anuncio de reformas que son 60 medidas que son bastante ambiciosas y que de concretarse todas obviamente va a generar un impulso bastante importante para China y obviamente para el bloque de Asia emergente dada la fuerte conexión que hay con el gigante asiático. Sebastián, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando las últimas minutas de la Reserva Federal. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.